Revelado. Cómo una niña de la calle transformó la vida del hijo de un millonario en solo 7 días. Santiago caminaba por un mundo que parecía desvanecerse a su alrededor. La ciudad vibrante y caótica de México lo rodeaba, pero su corazón estaba pesado, ahogado por las expectativas de su familia. Era el heredero de un imperio empresarial, pero todo ese privilegio le parecía vacío. En una reunión tras otra, su rostro se convertía en una máscara de sonrisa, mientras en su interior luchaba con un tsunami de dudas y miedos. Sin rumbo claro, concebía su vida como una rueda girando sin fin, donde el éxito, la fortuna y la imagen de su apellido eran los únicos valores reconocidos. Sin embargo, un día, perdido en sus pensamientos, decidió aventurarse en un barrio marginal, un lugar donde nunca había ido, un lugar que su familia siempre había considerado peligroso. La calle era un rincón del mundo que retumbaba con risas y llantos, un contraste con la frialdad de su hogar. Eso fue cuando la vio. Valeria. Su risa contagiosa resonó en sus oídos, llenando el aire de una alegría que Santiago había olvidado por completo. Valeria, una niña de apenas 10 años, parecía brillar aún en medio de la dureza de su entorno. La vida en la calle había sido implacable para ella, pero su mirada resplandecía con una chispa de esperanza. Santiago no podía entender cómo alguien que había enfrentado tanto sufrimiento podía mostrar una alegría tan auténtica. Él, por otro lado, se sentía atrapado en una jaula de oro. Con cada encuentro que sucedía, Santiago comenzaba a cuestionarse. ¿Qué era la verdadera felicidad? A través de las historias que Valeria compartía sobre su vida, descubrió que el valor, la dignidad y las pequeñas alegrías cotidianas podían ser mucho más enriquecedoras que cualquier gala de beneficencia o trato empresarial. La luz de Valeria lo guiaba, desafiando su visión del éxito. Sin embargo, su mundo se volvió a tambalear cuando una sombra se cernió sobre la niña. Santiago escuchó rumores de hombres peligrosos en la comunidad, dispuestos a aprovecharse de su vulnerabilidad. Su corazón se estrujó. ¿Qué debía hacer? ¿Proteger su nombre y renunciar a la valiosa amistad que había forjado? ¿O arriesgarlo todo por una niña que solo quería ser feliz? Su mente estaba en ebullición. La respiración se le hacía irregular. ¿Cómo podía decidir entre el legado de su familia y lo que realmente importaba? La misma ambición que había impulsado a su familia lo mantenía prisionero. Sintió una furia interna y una angustia creciente al darse cuenta de que no quería ser simplemente un nombre, una figura pública. En ese momento, se sintió más dividido que nunca. ¿Sería capaz de enfrentar a su familia para proteger a Valeria? ¿O sucumbiría otra vez a la presión del apellido que tanto le pesaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente estaba atrapada en un ciclo de espiral, donde cada resultado parecía más desalentador que el anterior. Cuando escuchó el grito desgarrador de Valeria, su cuerpo se paralizó. Era un momento revelador, uno que lo enfrentaba a su peor miedo: perder a alguien que había significado tanto en tan poco tiempo. Adrenalina y desesperación se apoderaron de él. Santiago se dio cuenta de que su dilema no era solo sobre él, era sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar para proteger lo que realmente importaba. ¿Tendría el valor de enfrentarse a su legado familiar, o se dejaría llevar por la corriente? La tensión se elevaba mientras se preparaba para dar su próximo paso, con el corazón agitado y la mente en guerra. Sintiendo que el tiempo se le escapaba, Santiago se encontraba de pie, con el eco del grito de Valeria resonando en su mente, paralizando su voluntad. Enfrentarse a su familia, a ese mundo ordenado y estructurado que tanto le había sido impuesto, era un abismo oscuro. Pero el miedo a la pérdida se transformó lentamente en una chispa de determinación. Decidió que no podía permitir que su amistad con Valeria fuera arruinada por la sombra de su herencia. Para protegerla, debía actuar,
y necesitaba encontrar una manera de hacerlo sin perderse en el camino. Al día siguiente, Santiago despertó con un enérgico propósito. La idea de enfrentarse a su legado familiar, a sus padres y sus expectativas, parecía más viable ahora. Todo lo que había considerado un impedimento se convirtió en una oportunidad para redefinir su pasado y su futuro. Tenía que investigar sobre esos hombres peligrosos de los que había oído hablar. Sus pasos lo llevaron al corazón del barrio, donde la comunidad era su refugio, el lugar donde cada mirada tenía un significado. Entablando conversaciones discretas, se fue construyendo un mapa mental de las amenazas que acechaban a Valeria. Hombres que con sus formas intimidantes y sus voces autoridades robaban sueños y esperanzas. Mientras escuchaba historias de quienes habían sido víctimas de este miedo, la indignación crecía dentro de él. Un día, mientras se sentaba en un pequeño café de la zona, notó a un anciano que parecía conocer los secretos del barrio. Con una mezcla de respeto y curiosidad, se acercó a él. El hombre, de mirada aguda y sabiduría en sus gestos, aceptó compartir lo que sabía. Santiago descubrió que había formas de proteger a Valeria que no implicaban hacerse enemigo de su familia. «Hay maneras de luchar y maneras de sobrevivir», le dijo el anciano. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Él podía ser un puente entre sus dos mundos. Podía utilizar su conocimiento, su influencia, no solo para dar, pero también para proteger. Cuando se reunió con Valeria, su sonrisa y alegría iluminaban más que nunca el ambiente. Hablaban de sueños, de futuros, y sobre cómo ella quería ser doctora. Santiago la miraba, y veía en ella a la persona que había activado una chispa dentro de él, una lucha contra el conformismo. «Tengo un plan», le dijo, y aunque su voz tembló ante el reto que se avecinaba, encontró en sus ojos la fuerza que necesitaba. A partir de esa conversación, formaron un equipo. Valeria se convirtió en su aliada, y con cada historia que compartían, Santiago se llenaba de propósito. Sin embargo, esa nueva determinación lo confrontaba con la realidad. Su familia jamás entendería la decisión de arriesgar su reputación y su futuro por un sueño ajeno. Una vez más, el dilema de pertenencia lo devoraba. ¿Sería capaz de confrontar a su padre, a ese hombre que había hecho de su vida un camino de piedras doradas? Mientras planificaban su estrategia, los días comenzaron a acelerar y la sensación de urgencia lo atrapó. La vida de Valeria dependía de ello, y cada decisión lo empujaba un paso más hacia el abismo. El momento de la verdad se avecinaba, y ya no había vuelta atrás. Santiago sabía que iba a enfrentar no solo a los hombres que acechaban a Valeria, sino a los fantasmas de su propia existencia. A medida que se acercaba a la confrontación inevitable, el latido de su corazón resonaba en su mente como un tambor de guerra. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por la única verdad que había descubierto en su vida? La próxima semana se convertiría en un punto de inflexión, y Santiago estaba decidido a revelarse a sí mismo. Santiago despertó esa mañana con una intensidad que no había sentido antes. La cercanía del desafío lo impulsaba, y cada respiración martillaba un mantra en su mente. No puedo darme por vencido. Tenía que enfrentar a su padre, mostrarle que su vida no era propiedad de la familia sino un lienzo que él mismo había comenzado a pintar. Mientras se preparaba, revisó las notas en su cuaderno, donde había ido recopilando información sobre los hombres que representaban una amenaza para Valeria. Recordaba las caras endurecidas y las miradas desafiantes que habían interrumpido lo que debería haber sido un camino tranquilo en su vida. Santiago no podía permitir que su pasado lo definiera ni a él ni a Valeria. Se sentó en su escritorio, sintiendo el peso del legado familiar que lo oprimía. Santiago es el hijo de un emprendedor exitoso. Esa frase siempre le había parecido un halago, pero ahora resonaba como una prisión. Reflexionó sobre las expectativas que su familia tenía sobre él: ser un líder, seguir los pasos de su padre, perpetuar el linaje del éxito. Pero su mente giraba alrededor de Valeria, de sus sueños, completamente ajenos a aquel mundo de filtros dorados. El reencuentro con Valeria fue un soplo de aire fresco. Allí, entre risas y confidencias, él comenzó a desdibujar la imagen del joven millonario que había sido. Era más un aliado en busca de un cambio real que el hijo del adinerado.
Compartieron ideas, cómo él podía utilizar su posición para hacer cosas grandiosas, no solo por ella, sino por todos los que luchaban en la sombra. El deseo colectivo de desmantelar las opresiones reinó en su conversación. «Podría hablar con mi padre sobre la fundación que tú siempre has soñado», le dijo con timidez, consciente de que el encuentro iba a llevarlo a una confrontación ética personal. Valeria lo miró, un tanto incrédula, como si algunas palabras pudieran crear posibilidades antes desconocidas. «¿En serio?». Valeria frunció el ceño, su expresión mezcla de sorpresa y escepticismo. La realidad de lo que proponía lo hizo vacilar. ¿Y si su padre no estaba dispuesto a escuchar? ¿Y si su padre lo veía como un traidor a la familia? La angustia se apoderó de él por un instante, pero luego recordó las ferozmente frías miradas de aquellos hombres en el barrio y se reafirmó en su decisión. «Sí, creo que puedo hacerlo. Tengo un plan, solo necesito que confíes en mí», sentenció, sintiendo un ardor de determinación ardiente dentro de él. Estaba abrazando una nueva identidad, una que no solo iba a definir su presente sino también su futuro, una versión de sí mismo que podría vivir en múltiples mundos sin ninguna forma de traicionarse. Para salvar a Valeria, iría profundamente en el corazón de su familia y sacudiría sus cimientos. Los días se hicieron más cortos y el reloj avanzaba hacia el chocante momento que había anticipado. Todo se preparaba para el enigma de la disyuntiva que se avecinaba. Se sintió como un agricultor que plantaba una semilla con mucha esperanza. ¿Qué tipo de árbol crecerá de esto? La noche anterior a la confrontación planificada, Santiago se sentó con una mezcla de emoción y miedo. Su mente bullía de pensamientos contradictorios sobre el camino que había elegido. Se encontró a sí mismo mirando por la ventana, intentando vislumbrar su futuro. Era la hora de conocer sus límites, de desafiar a la figura que había sido el pilar de su existencia. Se daría cuenta, esta vez, que lo que estaba en juego no era solo el futuro de Valeria, sino el suyo propio. Esa decisión lo llevaría hacia una revelación que podía cambiarlo todo. «Mañana descubra si soy un hombre de verdad», se susurró a sí mismo, sabiendo que todo dependería de ese instante en el que se enfrentaría a su padre. Pero en su interior había algo más resonando, el principio de una lucha interna que prometía cambiarlo para siempre. ¿Sería capaz de abrazar su propia verdad ante la confrontación inminente? Santiago apretó los dientes, sintiendo que las preguntas lo asediaban. La ansiedad crecía, pero también la convicción de que estaba a punto de romper todos sus límites. La verdad lo liberaría, pero a un alto precio. La mañana del encuentro llegó con una pesadez en el aire que parecía predecir el tumulto interno que Santiago experimentaba. Desayunó mecánicamente, su mente estaba lejos de la mesa, perdida en un mar de posibles escenarios. La imagen de su padre, siempre firme y autoritario, lo intimidaba. Pero era hora de que la balanza se inclinara hacia el cambio. Necesitaba enfrentarse a la figura que había definido su vida y comenzar a escribir su propia historia. Santiago llegó a la oficina de su padre, el lugar donde tantas decisiones que moldearon su vida habían sido tomadas. Observó el entorno familiar. Decoración clásica, aromas de éxito y riqueza, retratos de los logros familiares adornaban las paredes. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, sintió una determinación renovada. Este no era un viaje hacia la aprobación, sino una travesía hacia su propia autenticidad. Al abrir la puerta del despacho, su corazón palpitaba. El padre lo miró por encima del montículo de papeles. Los ojos fríos se encontraron con los de Santiago. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Un silencio que cargaba la historia de expectativas y decepciones. Pero esta vez, Santiago no iba a ceder a su temor. «Necesito hablar contigo», dijo, sorprendiendo incluso a su propia voz por la firmeza que había alcanzado. «¿De qué se trata?», preguntó su padre. El tono escéptico resonaba en el aire. Las palabras empezaron a fluir como un torrente. Santiago expuso su visión de la fundación. Cómo podía transformar vidas, cómo podría cambiar la narrativa de aquellas comunidades que su familia había ignorado. Cada frase representaba no solo una propuesta, sino un valor en el que él creía profundamente. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un plan, estaba desnudando su alma,
alzando la voz contra años de silencio. Su padre lo interrumpió frustrado. Siempre has sido un soñador, Santiago. Esto no es un juego. La familia tiene una imagen que mantener. La verdad de esas palabras le dolía, pero en lugar de desmoronarse, la rabia interna lo empoderó. Santiago comenzó a cuestionarse. ¿Qué imagen era aquella que era tan valiosa a costa de las vidas de otros? En esa discusión, comprendió que estaba peleando no solo por Valeria y su fundación, sino por su propia autonomía y propósito. No se trata de un juego, respondió. Cada palabra atravesaba la habitación como un puñal. Se trata de hacer algo real, algo que importe. Quiero cambiar nuestra imagen, no perpetuar la misma historia. El ambiente cambió. La tensión era palpable. Su padre, sorprendido por la audacia de su hijo, retrocedió. La confrontación no solo era una pelea entre padre e hijo, era un asalto a un sistema de creencias. Santiago sintió el sudor frío deslizándose por su espalda, pero también vio una chispa de consideración en los ojos de su padre. Sin embargo, la conversación se desvió rápidamente. Su padre utilizó viejas argucias para deslegitimar su idea y debilitarlo emocionalmente. Las palabras fueron hitos de frustración, recuerdos de una crianza rígida que pesaban como plomo. Santiago se sintió desbordado por el estigma familiar, pero recordó la esencia de su compromiso. La lucha no era solo con su padre, sino con los valores que había heredado. En ese instante de vulnerabilidad, Santiago identificó una verdad. No puedo controlar cómo mi padre reacciona, pero sí puedo controlar cómo respondo. Ese entendimiento se convirtió en su nuevo ancla. Decidió que si él era el hijo del emprendedor exitoso, era hora de reinventar lo que eso significaba. Mientras la discusión avanzaba, Santiago comenzó a esbozar un plan alternativo. No solo podía intentar abrir la mente de su padre, sino que también podía comenzar el cambio desde su esfera de influencia. Tal vez no podría convencerlo hoy, pero podría prepararse para la próxima vez. Esa intuición interna lo afianzó con claridad. Al cerrar la puerta del despacho, una sensación de liberación lo envolvió. Había enfrentado sus miedos y las expectativas. Santiago comenzó a observar a su alrededor, sumergido en su propio aplomo. No era solo una confrontación, había dado paso a una revelación personal. Comprendió que cada encuentro con su padre podría convertirse en una oportunidad para demostrar que el cambio era posible. La necesidad de mirar hacia adentro lo inundaba. Este era solo el comienzo. Aunque había fracasado en convencer a su padre hoy, un nuevo reto se presentaba: formar una alianza con aquellos que realmente importaban, aquellos que habían sido despojados de su voz. Esa noche, dio un paso hacia la construcción de su nuevo camino. Un camino que podría extenderse hasta el lugar donde Valeria soñaba. Se trataba de una red, un sistema de apoyo, una nueva forma de vivir su verdad. Pero mientras navegaba por la idea de surcar aguas desconocidas, una inquietud se agitaba en su mente. ¿Cómo lograría generar un cambio real sin dividir aún más a su familia? ¿Podría convertirse en un puente y no en un muro? La respuesta se ocultaba tras la niebla de su incertidumbre, pero una cosa era segura: el viaje apenas comenzaba. La lucha por su verdad continuaría, y Santiago se preguntaba si, en última instancia, tendría la fortaleza para perseverar. Santiago se despertó al día siguiente con una sensación de desasosiego que lo acompañó incluso durante su desayuno. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, provocando un torbellino de emociones. Había logrado expresar una parte de sí mismo, pero el eco del rechazo atormentaba su espíritu. En lugar de permitir que la frustración lo abatiera, decidió que debía enfocarse en el futuro. Había una tarea que lo esperaba: conocer más sobre aquellos que pretendía ayudar. Tan pronto como llegó a la fundación, la mirada de Valeria lo recibió con una mezcla de alegría y expectación. Era asombroso ver el contraste entre el mundo burgués al que pertenecía y la vivacidad de una niña que había aprendido a sonreír ante la adversidad. Santiago sintió un impulso renovador. Era el momento de involucrarse más, de entender realmente las complicaciones y sueños de los que menos tienen. Valeria le habló sobre su vida, sobre sus sueños de un hogar donde podría vivir sin miedo, donde no tuviera que preocuparse por el mañana. Cada palabra era un recordatorio de que sus luchas eran reales y urgentes. Esa realidad transitaba entre rasguños y risas, tales que se entrelazaban a la perfección. Santiago, en ese momento,
comprendió que su presión personal palidecía frente a la carga que esa niña y tantos otros llevaban día tras día. Esa conexión impulsó a Santiago a hacer un inventario de sus propios talentos. ¿Cuántas veces había dejado que los miedos le impidieran explorar lo que podía lograr? Había aprendido a hablar en público, a dirigir proyectos, a negociar. En su mundo, esas habilidades eran difíciles de adquirir, pero en el de Valeria, podrían ser un salvavidas. Empezó a planear talleres donde podría compartir sus conocimientos, donde podía enseñarles a desarrollar sus propias habilidades. La idea de ser un mentor le llenó de entusiasmo. No era solo un camino hacia su crecimiento personal, sino un medio para transformar vidas. Sin embargo, una sombra de inseguridad lo acechaba. ¿Estaba realmente capacitado para guiar a otros? Las dudas comenzaron a rondar por su mente, pero se negaba a dejar que eso lo detuviera. Tenía que rendirse ante la posibilidad, en lugar de dejar que la incertidumbre le robara el impulso. Los días pasaron, y Santiago se sumergió en esta nueva fase de su vida. Cada taller que impartía era una revelación. Aprendía tanto de los niños como ellos de él. Valeria se convirtió en una de sus estudiantes más entusiastas, haciendo preguntas incisivas que lo empujaban a ser mejor, a profundizar en su conocimiento y habilidades. En el fondo, reconocía que les enseñaba, pero ellos le estaban dando un lujo invaluable: la humildad del aprendizaje continuo. Sin embargo, a lo largo de estas semanas, Santiago comenzó a notar la incomodidad que crecía entre su padre y él. Las conversaciones familiares estaban cargadas de tensión, y los encuentros se hacían cada vez más incómodos. Su padre no podía entender la lógica detrás de su dedicación a la fundación. Tal vez no lo había tratado con respeto, pero tal vez era el momento de llevar la conversación a otro nivel. Santiago se sintió dividido, sintiéndose aspirado a regresar a la cómoda aceptación, pero esa no era la vida que deseaba. Una noche, sentado en su habitación, se topó con un viejo álbum familiar. Las imágenes contaban historias de logros, del orgullo de su padre, pero también de una búsqueda constante por algo más, algo que nunca pudo ser del todo. Suspiros de anhelos embargaron su mente cuando, al contemplar estas imágenes, comenzó a desdibujar esa línea entre sus deseos y los de su padre. Finalmente Santiago decidió que debía arriesgarse en una nueva confrontación. Se sentía listo, aunque el miedo recorría su columna vertebral. En su corazón, sabía que no podía dejar que la incertidumbre lo detuviera. Era momento de exponer a su padre su transformación, su conexión con esos niños, y cómo cada paso que daba lo acercaba a entender su propia identidad. Antes de tomar esa decisión crucial, reparó en la necesidad de descubrir una alerta dentro de sí mismo. No sería fácil, pero no podía seguir postergando lo inevitable. Y así, Santiago se preparó para otro encuentro con su padre, confrontando la posibilidad de ser rechazado una vez más, o de encontrar una chispa de entendimiento. Se sintió como si estuviera a punto de saltar al vacío, sin saber si habría un colchón que lo esperara en la caída. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió que era hora de transformar el diálogo, y no poder seguir siendo un eco de las expectativas. En su mente surgía una pregunta perturbadora. ¿Sería esta conversación el camino hacia el abismo o el inicio de un puente entre dos mundos? La línea entre lo que había sido y lo que podría ser se difuminaba con cada decisión que tomaba. Solo el tiempo lo diría, pero no podía prever los efectos colaterales que ese momento de cara a cara provocaría en su vida. Santiago se despertó con una resolución firme. La noche previa había sido un torbellino de pensamientos y emociones, pero ahora sentir la frescura de un nuevo día lo animaba a avanzar. Había determinado que su próximo paso debía ser claro. Hablar con su padre no solo era un acto de valentía, sino una necesidad imperativa en su proceso de autodescubrimiento. Al llegar a la fundación, una energía palpable lo rodeaba. Valeria lo recibió con su habitual entusiasmo, y en su sonrisa pudo ver un reflejo de lo que quería aportar al mundo. La observación de la niña lo inspiraba a hacer más, a dar más. Santiago decidió que era el momento adecuado para emplear esa vitalidad en su taller. Planeó una clase especial donde cada niño podría compartir sus sueños y aspiraciones. Esto no solo los empoderaría,
sino que también le otorgaría a él una visión más clara sobre la realidad de su grupo. A medida que los días avanzaban, la dinámica del taller comenzó a florecer. Santiago notó que cada niño aportaba perspectivas únicas, desafiando su forma de pensar. Por su parte, Valeria se convirtió en una de las voces más críticas, empujándolo a cuestionar no solo sus métodos, sino también las razones que lo llevaron a dedicar su tiempo a la fundación. Era un intercambio mutuamente enriquecedor. Santiago facilitaba el aprendizaje, pero también se encontraba moldeando su propio carácter. A pesar de la alegría compartida, el eco de la tensión con su padre no se desvanecía. Una noche, mientras preparaba el material para su siguiente taller, se encontró reflexionando sobre la imagen de su padre. Recordó cómo siempre había enfatizado la importancia del éxito material. Comenzó a cuestionar si había vivido atrapado en esa definición de éxito. ¿Realmente lo había deseado alguna vez, o simplemente había sido el camino que se le había trazado? Con una inquietante claridad, comprendió que debía confrontar a su padre desde un lugar de certeza y autenticidad. No podía permitir que las inseguridades de su padre decayeran sobre su propio deseo de vivir con propósito. Santiago se vio a sí mismo como un puente entre dos mundos, el de su crianza privilegiada y el de los niños que habían inspirado su cambio. Con esta imagen en mente, se propuso hacer de su confrontación una oportunidad de crecimiento. Esa tarde, a la salida de la fundación, sintió que el aire caliente se asentaba sobre su piel. A medida que se acercaba a casa, su ansiedad aumentaba. Las imágenes de los rostros esperanzadores de los niños y las miradas de Valeria lo acompañaban, como un talismán contra el desasosiego. Al llegar a la sala, su padre estaba sentado, sumido en un periódico. Santiago sintió que el momento se aproximaba, como un volcán a punto de erupcionar. Respiró hondo, determinando que esto no se trataba de un argumento, sino de una conversación significativa. «Papá, necesitamos hablar», comenzó, sintiendo la firmeza de su voz. Las siguientes horas fueron una exhortante mezcla de defensas y revelaciones. Había un abismo de desentendimiento entre ellos, pero Santiago había decidido no retroceder. Cada palabra que intercambiaban era una oportunidad para construir un nuevo entendimiento, no un ataque. Santiago comenzó a compartir sus experiencias con Valeria y los otros niños, exponiendo cómo sus vidas lo habían transformado. A medida que hablaba, comenzó a notar algo fascinante. Su padre, normalmente defensor de su propio mundo, poco a poco comenzaba a escuchar. Sin embargo, la resistencia no estaba ausente. Las preocupaciones de su padre emergieron, con firmeza, cuestionando la viabilidad de esos sueños que Santiago contaba. Cada observación era un reto. Santiago tenía que no solo quitar esas piedras de obstáculo, sino también ver si esas dudas podían convertirse en una conversación constructiva. Con cada momento que pasaba, la revelación se constreñía. No solo buscaba convencer a su padre, sino descubrirse a sí mismo en el proceso. Cuestionar sus raíces, sus inseguridades. Podía visualizar el futuro dibujándose ante él, como un nuevo mapa hacia la autenticidad. Entonces, tras un silencio pesado, ocurrió la chispa. Santiago presentó la idea de invitar a Valeria y a algunos niños a su casa para que su padre los conociera. No contemplaba exclusivamente una cena, sino una conversación viva que pudiera iluminar la realidad que a veces se eludía. La oferta despedazó el hielo, y por primera vez, un atisbo de curiosidad brilló en los ojos de su padre. Pero antes de que pudieran cerrar el diálogo, un nuevo conflicto simbólico se instauró en el aire. ¿Podría su padre realmente abrirse a un mundo que había guardado a distancia? ¿Estaría dispuesto a ver lo que Santiago había visto? Santiago se retiró a su habitación, ferviente ante la posibilidad de que el puente que estaba construyendo podría no solo conectar sus mundos, sino también ayudarlo a hallarse a sí mismo en medio de la incertidumbre. Mientras un fuego interior se avivaba, Santiago se preguntó, ¿sería esta nueva etapa el inicio verdadero de su evolución personal, o simplemente otra ilusión que se desvanecería con el tiempo? Las respuestas aún quedaban en el aire, pero el ecosistema de su vida estaba cambiando. Pronto, las decisiones que tomara abrirían puertas que aún no había imaginado. Santiago había pasado la noche en vela, su mente giraba entre la emoción y el miedo.
La idea de tener a Valeria y a algunos de los niños en su hogar parecía tan arriesgada como prometedora. ¿Y si su padre se cerraba en banda, o peor aún, si ridiculizaba esos sueños que tan cuidadosamente había cultivado en la fundación? Sin embargo, una voz interior insistía en que esa era la etapa necesaria para su crecimiento, tanto personal como familiar. Al día siguiente, la atmósfera en la fundación era diferente. Un desafío latente llenaba el aire. Los niños, al enterarse de la visita, mostraban emociones encontradas, entusiasmo, y también algo de incertidumbre por lo desconocido. Santiago canalizó ese nerviosismo y lo transformó en un enfoque renovado. Comenzó a hablarles sobre la importancia de su historia, sobre cómo cada uno de ellos tenía el poder de moldear su futuro. Cada sonrisa, cada mirada expectante, reforzaba su propio deseo de autenticidad. Mientras lideraba el taller ese día, se dio cuenta de que el diálogo con los niños iba más allá de simple enseñanza. Era un intercambio de energía pura. Valeria, en particular, le hacía preguntas que desnudaban sus certezas, empujándolo a refinar sus ideas en un contexto que trascendía su propia narrativa. Con cada respuesta, Santiago tocaba una parte nueva de sí mismo. Una parte que había permanecido escondida bajo las expectativas familiares. El tiempo avanzó rápidamente, y la fecha de la visita se acercaba. Santiago, sintiéndose más decidido, empezó a planificar la conversación que tendría con su padre. ¿Cómo podía hacer que este experimento social fuera significativo? Quería que su padre no solo conociera a Valeria, sino que entendiera su visión sobre la vida. Se preguntaba si sería capaz de comunicar el valor que estos jóvenes aportaban a su realidad. La noche anterior a la reunión, Santiago, ansioso, se sentó a meditar. Las palabras que preparaba vibraban en su mente. Estaba decidido a no esconder más quién era. Con el espíritu de los niños resonando en su pecho, sintió que cada momento de tensión con su padre había sido, de hecho, una manifestación de su propio miedo a ser vulnerables. Comprendió que estaba ante una oportunidad única para liberarse a sí mismo de las cadenas impuestas por expectativas ajenas. El día llegó. Santiago había diseñado una velada que incluía un almuerzo, juegos y, sobre todo, momentos de interacción genuina. Cuando vio a Valeria y a los otros niños entrar en su hogar, su corazón se llenó de un aprecio profundo. Ellos eran la representación viva del cambio que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que la hora se acercaba, la tensión se intensificó. ¿Cómo reaccionaría su padre al ver ese mundo que tanto había menospreciado? Finalmente, su padre llegó a casa, y la inevitable confrontación comenzó. Santiago lo observó mientras su padre revisaba a los niños, escaneando no solo sus vestimentas, sino también sus historias y esperanzas. Era un momento crítico. Las palabras no solo tendrían que ser declarativas, debían también ser persuasivas. Santiago tomó la delantera, compartiendo la esencia de lo que había estado aprendiendo. A medida que articulaba sus pensamientos, comenzó a notar una leve transformación en la postura de su padre. La incredulidad se convertía lentamente en inquisición. Pero cuando Valeria habló, algo mágico sucedió. Con la inocencia de su juventud, describió su sueño de ser doctora y ayudar a otros niños en su misma situación. Su voz resonó en la sala, capturando la atención de todos. Santiago sintió que el temor de ser juzgado se disipaba al ver cómo la autenticidad de Valeria derribaba muros invisibles. Sin embargo, mientras Santiago observaba a su padre escuchar, una nueva pregunta germinaba dentro de él. Si su padre comenzaba a aceptar esta nueva realidad, ¿cuáles serían las implicaciones para su propia identidad? ¿El cambio que anhelaba estaría realmente al alcance? ¿O se enfrentaría a un nuevo tipo de resistencia? Mientras la conversación avanzaba, Santiago comprendió que había un camino aún más difícil por recorrer. La aceptación de su padre era solo una parte del reto. La verdadera batalla sería integrar sus experiencias en un nuevo propósito vital, en el que ya no dependiera de la validación de su familia. Esa revelación lo empoderó, mientras que en su interior resonaba un eco constante. El momento de la verdad estaba apenas comenzando. El eco de las palabras de Valeria aún llenaba la habitación, cuando Santiago sintió que su propia respiración se ralentizaba. Su padre, inicialmente escéptico,
Parecía estar procesando la novedad de su realidad actual. Sin embargo, Santiago se dio cuenta de que esa primera aceptación era solo un paso. La duda en su corazón se agudizaba. ¿Qué pasaría cuando el brillo de esta nueva conexión se desvaneciera y su padre volviera a su antigua manera de pensar? La tarde continuó, pero Santiago ya no estaba completamente presente. Su mente se desviaba hacia cuestiones más profundas. A medida que los niños se reclinaban, riendo y disfrutando, él se preguntaba si la aceptación de su padre habría sido consecuencia del impacto de los niños o del deseo de mantener la armonía en la familia. ¿Permanecería ese cambio o volvería su padre a los patrones de conducta que tanto temía? Mientras limpiaba la habitación, tras las risas y juegos, Santiago se sentó en un rincón, su mente en un torbellino. Decidió que no podía permitirse depender de la percepción de su padre. Ponderó un nuevo enfoque sobre su futuro. Un camino que no se restringiera a la aprobación paternal, sino que estuviera basado en su pasión y visión. La vida en la fundación lo había transformado, y necesitaba aferrarse a esa conexión. Al despertar a nuevas realidades, la necesidad de acción se hizo urgente. Pasó días organizando un grupo de mentoría que conectara a los niños con profesionales de diferentes campos. Durante esas reuniones, Santiago empezó a ver a los niños no como beneficiarios de su ayuda, sino como inspiraciones. Valeria se convirtió en su guía, su espíritu resiliente una brújula. A través de su visión de ayudar a otros, Santiago empezó a vislumbrar su propia gran idea. Si los sueños de los niños eran válidos, ¿por qué no los suyos? Cualquier balón de dudas se convirtió en una clara iniciativa. Santiago se propuso formalizar ideas, realizar la propuesta de un programa que conectara a jóvenes en riesgo, con mentores que pudieran guiarlos a cumplir sus aspiraciones. En su mente, estaba visualizando la fundación como un espejo de sus sueños, una pieza vital en su desarrollo profesional y personal. Era un movimiento audaz, sí, pero había más en juego, su identidad misma. Con cada paso, se enfrentaba a una resistencia interna. La pregunta persistente que lo acechaba ya no solo provenía de su padre. Su propia voz cuestionaba constantemente: ¿seré suficiente? ¿Realmente tengo la capacidad de liderar? Sin embargo, Santiago decidió que la respuesta a su propio miedo estaba en actuar, y así comenzó a dar forma a su propuesta. Al final de una semana intensa de trabajo, había escrito un borrador completo del programa, que preveía no solo la interacción de los niños con mentores, sino también el seguimiento de su proceso de crecimiento. Al mostrar su propuesta a Valeria, notó un brillo en sus ojos. Ella le preguntó si había pensado en presentar la idea a potenciales patrocinadores. Las palabras resonaron en su mente. ¿Patrocinadores? La simple idea de buscar apoyo externo despertó en él un temor renovado. Su relación con su padre era complicada, pero ahora también enfrentaba un desafío más amplio: salir al mundo real, donde el rechazo y la crítica podían ser abrumadores. Mientras organizaba una reunión para presentar su propuesta a algunos empresarios, Santiago sentía cómo el miedo se entrelazaba con la emoción. Cada vez que pensaba en el escenario, su mente se llenaba de imágenes de fracasos pasados, pero había algo diferente esta vez. Estaba decidido a no dejar que esas sombras lo ahogaran. La conversación con su padre había sido solo el principio, y en cada paso que daba, Santiago se sentía cerca de una revelación mayor. Si el futuro dependía de su valentía para abrazar lo desconocido, ¿sería capaz de romper las cadenas que todavía lo ataban a su antigua identidad? La fecha de la reunión se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La pregunta latente que lo acompañaba era clara: ¿podría sostener esta next level de cambio y convertirla en la realidad que siempre había soñado? Determinado, Santiago abrazó el desafío. Pero en el fondo, una nueva inquietud germinaba. ¿Estaría su verdadero crecimiento a punto de revelarse, o se vería forzado a confrontar la dura verdad de que la transformación, a veces, requiere sacrificios que nunca imaginó tener que hacer? La mañana de la reunión llegó con el cielo nublado, como si las nubes quisieran enmascarar el peso que llevaban los pensamientos de Santiago. Se miró al espejo, notando cómo la incertidumbre había dejado marcas en su rostro. Sin embargo, había una chispa de determinación en sus ojos. Se había preparado para esta jornada más de lo que se había dado cuenta. Cada conversación con Valeria, cada sesión de mentoría, cada reunión con los niños, le había dejado una lección. Santiago,
había sido un paso hacia este momento. Mientras conducía hacia el encuentro, su mente se llenaba de posibles escenarios. Recordaba las caras de los niños, su risa, su curiosidad insaciable, sus sueños no limitados por las expectativas de los adultos. Eran un recordatorio constante de por qué estaba allí. Pero la imagen de su padre, con su rostro cínico y la voz crítica, también lo acechaba. La lucha interna entre la necesidad de aceptación paternal y el deseo de forjar su propio camino se intensificaba. Al llegar al edificio, cada paso hacia el ascensor se sentía como cruzar un umbral. La piedra en su estómago se convirtió en una amalgama de ansiedad y emoción. Cuando las puertas se abrieron en la sala de conferencias, el ambiente impregnaba formalidad, y Santiago sintió que el aire se volvía denso, como si estuviera atrapado en 1000 miradas. Pero en el fondo, su voz interna le recordaba. No eran sus miedos los que estaban a la vista. Con la presentación digital proyectada detrás de él, comenzó a hablar. Al principio, sus palabras eran titubeantes, pero a medida que explicaba el programa de mentoría, sintió que su confianza se iba consolidando como barro que tomaba forma en sus manos. La historia de Valeria y los niños fluyó de su boca con pasión. Habló de sus sueños, de la importancia de guiar a los jóvenes hacia un futuro que ellos mismos deseaban construir. Sin embargo, mientras sus oyentes escuchaban atentamente, las preguntas empezaron a surgir. ¿Qué tan viable es tu propuesta? ¿Tienes experiencia en gestión de este tipo de programas? ¿Y cómo aseguras el compromiso de los mentores? Santiago enfrentaba preguntas que descargaban dudas como balas, pero cada respuesta encontrada le daba una mayor claridad a su propósito. Con cada intercambio, la resistencia de su mente comenzó a desmoronarse. Aceptaba que el camino hacia el éxito profesional no sería una línea recta, sino un recorrido lleno de curvas y baches. La inseguridad era parte del proceso, y enfrentarlas lo fortalecía. ¿Quién mejor que él para entender la fragilidad de los sueños? Después de todo, había sido un soñador muchas veces a lo largo de su vida. Ahora se convertiría, además, en un defensor. Al terminar la reunión, no había obtenido promesas, pero sí abrió un diálogo. Los empresarios se mostraron intrigados. ¿Y qué era esto sino un triunfo en su búsqueda de consolidar su visión? Las semillas que había plantado estaban comenzando a germinar, pero una inquietud creciente empezaba a brotar en su mente. ¿Sería suficiente? Caminando hacia su auto, comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido en este proceso. La llegada al mundo de los negocios y la formulación de su programa le habían enseñado más sobre sí mismo que en años de formación académica. Había encontrado una voz, había hecho una promesa a aquellos niños y, por primera vez, se había escuchado a sí mismo. Esa noche, mientras revisaba sus notas, la obsesión por el rechazo comenzó a disiparse, pero una nueva pregunta se presentaba ineludible. ¿Podría convertir este proyecto en una realidad tangible antes de que la oportunidad se desvaneciera? Con la necesidad de salir de su zona de confort, Santiago se preguntaba si podía conectar a los adultos y los jóvenes, y en el proceso, cimentar su propio destino. En la quietud antes de dormir, una inquietud primigenia lo embargó. Su viaje apenas comenzaba. El verdadero reto estaba todavía por venir. Lograría encontrar no solo la inversión monetaria necesaria, sino también una red real de apoyo que pudiera sostener el esfuerzo, o se vería abandonado en la búsqueda de la grandeza. La noche estaba llena de posibilidades, y Santiago se quedó dormido con la mente encendida, preparado para lo que vendría. Santiago se despertó con una claridad de pensamiento que no había sentido antes. La noche previa había sido un terreno fértil lleno de preguntas y epifanías. Durante semanas, había estado dando forma a su propuesta para la fundación, pero había una nueva emoción encendida en su interior. Ya no era solo una cuestión de hacer un cambio, era una afirmación de su identidad. Se levantó con la convicción de que la lucha por sus sueños y el futuro de Valeria y de todos los niños de la fundación estaba en sus manos. Al llegar a la fundación esa mañana, se sintió particularmente decidido. Quería preparar a Valeria y a sus amigos para la próxima reunión que tendrían con potenciales patrocinadores. Esta vez no había lugar para la titubeante inseguridad. Cada uno de ellos representaría el espíritu de superación que él mismo había aprendido a valorar. Formar ese lazo de confianza era fundamental. Comenzó a delinear un plan que los empoderara y los involucrara en la presentación de su propuesta. En su mente,
Cada niño tenía una voz digna de ser escuchada, y su papel era ser el catalizador de ese cambio. Santiago pasó horas trabajando en la estructura de la reunión, enfocándose no solo en contar su propia historia, sino en diseñar un formato que permitiera que cada niño compartiera sus sueños y aspiraciones. A medida que avanzaban los días, la energía en la fundación se sentía vibrante. Valeria, con su inmenso ímpetu, se convirtió en una de sus aliadas más fervientes, animando a otros niños a participar y a vislumbrar un futuro menos sombrío. Juntos, practicaron sus intervenciones, desarrollando un sentido profundo de pertenencia y propósito. El día de la presentación llegó, y la sala de conferencias se llenó de emoción y nerviosismo. Santiago, vestido con un simple blazer y una sonrisa decidida, observó cómo Valeria y los demás niños entraban, cada uno con una chispa en los ojos que lo llenaba de orgullo. En ese momento, comprendió la magnitud de lo que habían estado construyendo. No solo una fundación, sino una comunidad. Santiago se dispuso a hablar primero, conectando su experiencia con la realidad de cada niño. Cuanto más hablaba, más creía en su propuesta. Los presentadores de la reunión mostraron interés en sus ideas, pero se enredaron en detalles que podrían parecer obstáculos. Sin embargo, Santiago se mantuvo firme. En ese instante crítico, Valeria tomó la iniciativa. Con su voz segura, habló sobre su deseo de convertirse en doctora y cómo los programas de mentoría podrían marcar una diferencia en su vida y en la de tantos otros. La forma en la que se articuló era casi mágica. Santiago no solo la escuchaba, sintió que ese momento representaba el clímax de todo lo que había luchado por encontrar. A medida que se desarrollaba la presentación, las conversaciones comenzaron a abrirse, y poco a poco, los potenciales socios comenzaron a ver el valor en el esfuerzo colectivo. Desde ese día, comenzó a surgir un compromiso genuino por parte de varios empresarios. Santiago estaba sintonizado con el flujo de la discusión. Su confianza se fortalecía con cada pregunta que les hacían a los niños acerca de sus sueños y perspectivas de futuro. La conexión entre los niños y los patrocinadores estaba evolucionando frente a sus ojos. Era el puente real que había imaginado. Cuando la reunión concluyó y los patrocinadores empezaron a salir, Santiago sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Habían atrajo la atención necesaria. Un par de promesas de financiación empezaban a tomar forma. Aquella noche, mientras se retiraba, Santiago sintió que finalmente la imagen de sí mismo comenzaba a encajar. Había encontrado su lugar no solo como hijo de un millonario, sino como un agente del cambio. Con el paso del tiempo, Santiago y Valeria continuaron trabajando en el desarrollo de la fundación. La comunidad empezó a ver el impacto que un programa de mentoría podía crear, y cada niño que se unía al proyecto contribuía a una narrativa colectiva, una red de apoyo que trascendía sus dificultades individuales. Santiago demostró que la autenticidad y la conexión humana podían superar las expectativas que lo habían encadenado durante tantos años. Finalmente, Santiago conoció a su padre en una cena familiar. Esa noche, hay un instante en que se miraron a los ojos y, sin palabras, entendió que los viejos fantasmas estaban quedándose atrás. Esta vez, al hablar, Santiago compartió su visión del futuro, no con miedo, sino con la firme certeza de que el éxito que ahora perseguía era uno en el que ambos podían estar orgullosos. Años más tarde, mientras miraba hacia atrás en su viaje, Santiago sienta un profundo sentido de paz. Había conseguido no solo transformar vidas ajenas, sino también la suya. Hoy, lidera la fundación que ha empoderado a cientos de jóvenes a alcanzar sus metas. La historia que una vez fue su prisión se había convertido en su mayor triunfo. Lograr que su vida tuviera un valor real, de manera personal y profesional. La resolución de su historia no es solo una conclusión. Es un recordatorio de que el verdadero logro nace del coraje de ser uno mismo. El viaje de Santiago continúa, lleno de nuevas oportunidades, y cada paso que da es un testimonio de que el cambio personal y la trascendencia pueden nacer del compromiso con uno mismo y con los demás. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más.